Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Un saludo, una bendición a todo aquel que va a ver este video. Les saludamos en el nombre de Jesús. Una bendición poder estar aquí nuevamente, dándole gracias a Dios por un día más de vida. Pasaba por aquí para compartirles un pequeño devocional, un pequeño mensaje, una pequeña palabra acerca de las sectas religiosas y acerca de las religiones, ¿verdad? Cómo poder distinguir entre una secta religiosa, entre una religión y entre la iglesia verdadera del Señor. Los católicos dicen, nosotros somos la verdadera iglesia. Nosotros los cristianos protestantes, como nos denominan, evangélicos, pensamos de que la verdadera iglesia es la iglesia que se apega a la palabra de Dios, y creo que eso es lo más acertado, porque el Señor dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, y dice, el que me ama guarda mis mandamientos, y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. Bendito, hablando del Padre y de Jesús, ¿verdad? Del Señor Jesús. Bueno, pero hay muchas sectas religiosas. Por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová. Solo Jehová y no hay Hijo, no hay Espíritu Santo. Ellos dicen que el arcángel Miguel, ese es Jesucristo, dicen ellos. Que solamente los 144,000 serán salvos y que los demás se van a perder, dicen ellos. Pero el asunto es, si solo 144,000 se van a salvar y los demás se van a perder, ¿para qué andan hablándole a la gente y dándole atalayas y dándole revistas y todo eso, si no hay posibilidades de que los demás seres humanos se salven? Incoherencia. Nomás estoy exponiendo algunos pocos de lo que sé de algunas sectas religiosas y religiones, para darle en sí lo que quiero decirle. Bueno, tenemos también a los mormones que tiene, ¿verdad?, su libro de Mormón, que son denominados, en sí su iglesia se llama Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Tienen una serie de aberraciones como doctrina y ciertas cosas como que, ¿verdad?, como que José Smith fue el último profeta. Según ellos, José Smith fue el último profeta, según, y en él se basa el libro de Mormón. Los adventistas dicen que Elena White fue la última profeta, y que entonces otra secta religiosa, los adventistas, guardan el sábado y no comen carne de puerco, no comen no toman Coca-Cola y todas esas cosas, como los mormones también no lo hacen, no toman café y por eso se están santificando, según ellos, ¿verdad? Entonces hay muchas sectas religiosas, por decir unas, mormones, testigos de Jehová. Hay otra secta religiosa que es muy peligrosa y la veo más peligrosa que cualquiera. Es la secta religiosa de los Jesús solo, que solo Jesús, no hay Padre, no hay Espíritu Santo, solo Jesús. Entonces es peligroso porque ellos aparentemente predican la doctrina de la fe, ¿verdad?, verdadera, pero cuando se trata de la divinidad, ¿verdad?, ellos no creen en un Dios trino, o sea que Dios es un solo Dios, pero se manifiesta o se revela al mundo o al hombre, al ser humano, en tres personas, porque eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Dice, no, es que no hay tres dioses. No hay tres dioses. Hay un solo Dios, pero Él se revela al ser humano, se revela al hombre, a la creación, como tres diferentes tipos de personas, siendo cada una de estas personas Dios con toda su plenitud. Como dice la palabra de Jesús, que su plenitud, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios en el principio se manifestó a través del Dios creador, Elohim. Pero Elohim es una palabra plural que significa varios dioses, o no varios dioses en sí, sino plural de, como él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o sea, hagamos un consejo celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien,
Dios se reveló como el Dios creador, como Jehová, como Yahweh en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad. Se manifestó como Yahweh, como Dios, ¿verdad? Creador, como Dios omnipotente, como se le manifestó a Abraham, como el Todopoderoso. Y así Dios ha manifestado su gracia a través de los tiempos. Y también manifestó su Espíritu Santo en la antigüedad al capacitar a hombres y a ciertas mujeres para llevar a cabo la obra y el plan de Dios, el propósito de Dios en la tierra, como lo sigue haciendo hoy en día, con la diferencia de que hoy el Espíritu Santo habita en aquellos que hemos recibido por gracia la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús, el Señor, Jesús es el Señor, Dios también, con toda, ¿verdad? La palabra de Dios, claridad, enseña de que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que Él es Dios. En Apocalipsis, en la revelación de Apocalipsis, en el capítulo 1, Él se le revela a Juan y le dice, para decir uno de los versículos de las citas que enseña de que Jesús es Dios, yo soy el alfa y la omega, le dice, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, está diciendo que Él no habita en ningún tiempo ni espacio, sino que Él es antes, hoy y mañana. Entonces, pero lo que le dice al final es, yo soy el Todopoderoso. ¿Oyó? El Todopoderoso, Dios Todopoderoso, el Shaddai, como se le conoce en hebreo. Entonces, Él es el Todopoderoso, Jesús. Pero en el Nuevo Testamento encontramos una faceta del Padre que no conocíamos, al menos muchos como, ¿verdad? La humanidad no conocía una faceta diferente, porque en el Antiguo Testamento Dios, Jehová de los ejércitos, el Señor, Dios Todopoderoso, y en muchas de maneras de identificar a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ahora se revela como un Dios más cercano al ser humano a través de Cristo Jesús. Se revela como el Padre. El Padre. Ahora Él es nuestro Padre. Dice que a los suyos vino, estamos hablando de San Juan 1:11, pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quién habla eso? El pueblo de Israel no le recibió, le rechazó, hablando de Jesús. A los suyos vino. ¿Quién era los suyos? Su posesión, Israel, Jerusalén, su pueblo. Pero los suyos no le recibieron, como muchos hoy en día todavía no le reciben. Pero lo tremendo que dice ahí es extraordinario para nosotros que no somos judíos. Dice, mas a todos los que le recibieron, eso lo incluye a usted y me incluye a mí, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Oyó? Ahora, en Cristo Jesús, hemos encontrado a Dios como el Padre celestial, como el Padre de todos los que creen en Cristo Jesús. No es Padre de todos los seres humanos, como los ecumenistas quieren hacer pensar. ¿Quiénes son los ecumenistas? Son aquellos, ¿verdad?, que abogan por la unidad de todas las religiones, que los cristianos, que los musulmanes, que los adventistas, que los judaístas, que los hinduistas, que los budistas, que todos somos un solo, nos unamos todos, dicen ellos los bandidos estos, que nos unamos todos, al cabo todos hablamos del mismo Dios, solo que hemos encontrado maneras diferentes de llegar a Dios. Oiga, pero ¿qué dijo el Señor Jesús en su palabra? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, los ecumenistas están totalmente errados. Ahora, dice la palabra que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Así que usted no ande ahí de manitas con gente que no ame a Dios, que desprecie a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces,
volviendo a lo que es el tema de las religiones y las sectas religiosas, le estoy mencionando algunas, como, ¿verdad?, el hinduismo y todas esas, como el los musulmanes, que en este tiempo se ha puesto muy de moda, ¿verdad? El hinduismo, todas esas personas que creen que pueden llegar a Dios. Por ejemplo, el budismo piensa que el hombre muere y se reencarna y se reencarna y se reencarna una y otra vez, y va aprendiendo de cada vez que se reencarna, va aprendiendo esa experiencia, esa sabiduría, y va acumulando sabiduría hasta que alcanza la iluminación. Oiga bien, pero la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la palabra de Dios es la verdad. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, claramente la palabra desenmascara todas esas mentiras de las falsas religiones y de las sectas religiosas. Ahora le voy a dar un punto importante de cómo usted puede descubrir una secta religiosa y una religión, ¿verdad?, que no es de Dios, que no está conforme a la palabra. Número uno, las religiones, todas las religiones del mundo, mencióneme la que la mencione, tienen esta característica. Ponga mucha atención, que siempre la religión le agrega a las escrituras. Le agrega a las escrituras. Oiga bien, los católicos agregan que María, que ella intercede, que el purgatorio, que se debe bautizar a los niños, que, ¿verdad?, que Jesús, María y José. O sea, le agregan un montón de cosas que la palabra de Dios no enseña. Que el Papa es infalible, que todo lo que diga el Papa, eso está por encima de la palabra de Dios incluso, y que la iglesia es la madre. ¿Dónde dice la palabra de Dios todo eso? No está. Entonces le agregan. Los musulmanes le agregan el Corán a lo que ya Dios dijo, que Mahoma es el último profeta. Entonces es una religión, porque la Biblia no habla de Mahoma, con todo el respeto que me merecen, pero es la verdad. Dios en su palabra no habla de Mahoma. Mahoma existió en el aproximadamente 600 después de Cristo, oiga bien, y él creó su propia religión, porque era un tipo que era demasiado perverso, tenía como 6 mujeres y oiga, tenía un harén de mujeres ese hombre. Entonces, pero bueno, entonces le estoy describiendo la manera de operar de las religiones. Vamos a ver otra religión que le agrega. Las religiones, los adventistas, ellos agregan a Elena White como la última profeta. Mentiras del diablo. El Señor no enseña eso en su palabra, ¿verdad? Y le podría decir muchas otras que podríamos, ¿verdad?, traer a memoria, pero realmente esa es una característica de una religión. Eso pasaba con los fariseos. Los fariseos era la religión judía, que ahora se conoce como el judaísmo, ¿verdad? Y más que todo antes se conocía como los fariseos, pero era una rama más bien del judaísmo de los fariseos. Los saduceos era una secta religiosa, pero los fariseos era un grupo religioso. Ahora bien, ellos agregaban a la escritura. ¿Qué agregaban ellos? Los mandamientos de hombres. El Señor mismo los denunció a ellos y les dijo: ustedes, fariseos hipócritas. ¿Cuántas veces el Señor les dijo hipócritas? Muchas veces. Pero el asunto era, dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos, porque enseñan a los hombres mandamientos de hombre y invalidan el mandamiento de Dios. O sea, enseñan mandamientos de hombre. Ellos enseñaban mandamientos que lavaban las manos 7 veces, que había no sé, una cosa tremenda, que muchas costumbres, enseñan costumbres como religión, como doctrina. Y ese es el problema de las religiones, que le agrega la palabra y vuelve el camino de Dios difícil para el hombre, porque no tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, cuando el mensaje de Dios es sencillo, pero verdadero y poderoso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? De ahí comienza todo. Esto te lleva a arrepentirte y a vivir una vida para Dios. Ok, sigamos adelante. Ahora las sectas religiosas. ¿Qué hace una secta religiosa? ¿Cuál es lo que la identifica una secta religiosa?
Una secta religiosa, todas las sectas tienen esto en común. Le quitan a la palabra de Dios. Le quitan. Ya vemos que en la Biblia hay una sentencia contra un juicio contra aquel que le quite o le agregue a la palabra de Dios. El que le quite, dice, no tiene parte en el reino. Será quitado su parte de Dios, desde el libro de la vida, aunque esté ahí. Segundo, el que le agrega, se le serán agregadas las plagas, dice que habla la profecía de este libro, hablando de la Biblia o del libro de Apocalipsis. Entonces, los sectas religiosas, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, la secta de los Jesús solo, ponga atención si usted está en una secta de esa para que salga corriendo. Le quitan a la palabra de Dios. ¿Cómo le quitan? Ellos niegan al Espíritu Santo, niegan al Padre, solamente dejan a Jesús solo. Bendito el Señor. Cuando la Biblia habla del Padre, Jesús mismo dijo, todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo lo haré, Él lo hará, para que el Hijo sea glorificado y en el Padre, o el Padre en el Hijo. Entonces, tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Oiga, entonces hay muchos versículos que enseñan la palabra de Dios. Está llena la Biblia de donde revela la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito el Señor. Exageradamente, Jesús dijo que cuando bautizaran, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué le quieren cambiar a eso? Entonces, le quitan a la palabra de Dios, quitan al Padre, quitan al Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos a los testigos de Jehová, otra secta religiosa, que quita a Jesús, que quita al Espíritu Santo y deja nomás al Padre, quitándole a la palabra de Dios. Deja nomás a Jehová, dicen ellos. Son testigos de Jehová, supuestamente. Y a Dios, el Padre, nunca nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo son testigos de alguien que no han visto? ¿Verdad que no tiene coherencia? Porque realmente las religiones, realmente las sectas religiosas no tienen ningún sentido. Por eso usted enfóquese en obedecer la palabra de Dios, no lo que diga un hombre, porque el hombre se le puede chispotear o se puede endemoniar y le puede cambiar la doctrina. Entonces usted oiga lo que dice la palabra de Dios. Bendito el Señor. Y en otro video estaremos hablando acerca del evangelio, los falsos evangelios que se están moviendo en estos tiempos. Un mensaje muy sencillo, básico, no es algo tan profundo, pero creo que puede ser de bendición y edificación y de mucha información para el pueblo de Dios, que nosotros necesitamos información, necesitamos conocer. Dice la palabra en Osea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde y nos vemos en la próxima.